Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida e invitamos a escuchar este podcast llamado Desertificación, ¿qué pasa con las tierras secas? A través de distintos capítulos intentaremos comprender y visibilizar esta problemática ambiental que afecta a gran parte de las provincias de Argentina. Esta iniciativa surge vinculado al proyecto Manejo Sustentable de Tierras en la Zona Seca del NOA, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en La Rioja, Argentina, el proyecto es coordinado por la Universidad Nacional de Chilecito y el IAMRA, junto a numerosas instituciones técnicas y gubernamentales, tales como la Universidad de La Rioja, técnicos y técnicas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y productores agrícolas y ganaderos de la comunidad de Vichigasta. Durante varios capítulos proponemos entrevistar a distintos científicos, técnicos, productores y demás actores territoriales para comprender la problemática de la degradación de las tierras secas de forma holística e interdisciplinaria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre ¿por qué y para quién es un problema? Chuva pra nascer, capim pro boi comer, pro boi passar, sorrir, a terra tá cachimando, e não tem de tardia, Brasil. 80 millones de habitantes se reparten un territorio de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pero no muy equitativamente. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Siendo el segundo país de América y con la capital más moderna del mundo, Brasil tiene una faja de olvido y de muerte a la que se conoce por Nordeste, polígono de secas. Aquí, donde la media de vida humana alcanza los 27 años, el latifundio y la seca obliga el éxodo de los campesinos. Aquí, donde se espera continuamente una lluvia que no llega. Aquí, donde fecundar la tierra es entregar la vida. Aquí, donde la esperanza de todos es que no llegue la sequía. El camino se alarga cuando la tierra quema. Los fragmentos que acabamos de escuchar corresponden al documental La Tierra Quema, de Raimundo Gleiser, donde el autor retrata con absoluto detalle la vida del nordeste de Brasil en el año 1964. Gleiser se propone retratar allí la vida de una familia que sobrevive en la extrema pobreza y que luego de 6 meses de sequía deciden irse hasta la ciudad, con la esperanza de mejor suerte, atrás de esa promesa de desarrollo que esperanzaba a muchos y muchas que emigraron hacia las ciudades. Si bien pasaron más de 50 años del fin, temas como la desigualdad en el acceso a la tierra, la pobreza, la falta de oportunidades y condiciones materiales y la migración siguen estando presentes dentro de las tierras secas de la región, y ello hace que el documental aún tenga la vigencia que no debería tener. En este capítulo abordaremos parte de los aspectos sociales relacionados con la problemática de la degradación. ¿Quiénes son aquellas y aquellos afectados? ¿En qué medida se les representa como un problema? ¿Qué escalas adquieren estos problemas? ¿Qué propuestas se propone para trabajar los mismos? Para ello invitamos a Mariana Martinelli, docente, bióloga y doctora en ciencias agropecuarias, quien viene trabajando en la provincia de San Juan intensamente con las comunidades la gestión y la sostenibilidad en el uso de los bienes comunes. Junto a ella comenzaremos a dimensionar el problema. Soy Mariana Martinelli, bióloga y doctora en ciencias biológicas. Trabajo en el INTA, en la estación experimental del INTA en San Juan, en el área de recursos naturales, y soy docente titular de manejo de bosques y pasturas naturales en la carrera de biología de la Universidad Nacional de San Juan. La degradación de tierras es un problema complejo en el sentido de que son muchas las dimensiones que estos procesos afectan y son muchas las variables que pueden ser medidas, observadas para su análisis.
Y es un problema, digamos, de una dimensión planetaria, por decirlo de algún modo, mayúscula, porque pone, digamos, en el centro la propia sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, si pensamos a su vez en la fragilidad que tienen las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, este problema en estas tierras secas es todavía más grande, ¿no? Mayor. Y además, las tierras secas, por la dimensión que tienen en el planeta, en América y en particular en Argentina, es un problema grande, digamos, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que casi la mitad del planeta Tierra son tierras secas, y que en esas zonas vive más del 20% de la población mundial. Bueno, estamos hablando de un problema de una envergadura inmensa. Además, también estas zonas están identificadas como áreas de puntos calientes de biodiversidad, y las zonas áridas tienen 7 de esos 25 puntos que fueron identificados, digamos, a nivel planetario como las zonas de mayor pérdida. Y por último, un poco para cerrar, decimos que un ambiente de tierras secas degradado está en un estado crítico. Hasta aquí pudimos empezar a dimensionar la problemática. Ahora intentaremos entender si existe relación entre la degradación, la producción y los modelos de consumo. ¿Hay algo como un discurso en torno a cómo se piensan, imaginan estos territorios desde el Estado y los planes de desarrollo? En torno a esto invitamos a conversar a Laura Torres, doctora y magíster en Antropología Social, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente Laura forma parte del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas y es coordinadora nacional de la red Surcos, una red internacional de territorio y territorialidades en América Latina. Por un lado, que las miradas más consolidadas acuerdan en señalar que la degradación de la tierra es un proceso gradual de pérdida de la productividad, generalmente asociada a actividades humanas y a variaciones climáticas. Además, se dice que cuando estas dinámicas se producen en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es pertinente hablar de desertificación. En general, las causas humanas de la desertificación que se citan más comúnmente son el uso de tecnologías inapropiadas, el sobrepastoreo y la deforestación. Básicamente, un conjunto de variaciones que puede asumir la sobreexplotación de los recursos naturales. Y es casi un lugar común decir que el uso irracional de los recursos que desencadena estos procesos aparece asociado a situaciones de pobreza. Pero veamos un poco más de cerca estos enunciados y algunas de las derivaciones que tienen. En primer lugar, se nota que tanto la degradación como la desertificación aparecen íntimamente asociadas a la producción. Esto no es tan llamativo como que el consumo no aparezca, ¿no? Sí, se señala solo la producción, no el consumo. Es como si la producción tendiera a ser pensada, anclada a las espacialidades donde la producción se realiza. Lo que pasa es que nosotros sabemos que esas producciones están asociadas a consumo, y ese consumo, esas demandas de consumo en muchos casos son globales. Por otro lado, también es un lugar común pensar el binomio desertificación-pobreza. Y esto en nuestro país ha colaborado para que en muchos casos los responsables de la desertificación que se indican sean los grupos campesinos o los pequeños productores. Es muy común, por ejemplo, la idea de uso irracional de los recursos naturales. Y en muchos casos los ejemplos que se citan son las cargas ganaderas excesivas, se dice, de los pequeños productores, o incluso el uso que hacen del bosque, por ejemplo, para leña.
En contraposición a estas miradas, en el equipo de investigación nosotros insistimos en la necesidad de pensar el par producción-consumo porque uno no se explica sin el otro. Y también insistimos en la importancia de quitarnos la idea de que las tierras secas son tierras arrasadas, pobladas de pobres que deben ser acompañados, concientizados y educados por expertos. Nosotros hemos visto que este modo de mirar las tierras secas, una forma que pone el acento en lo que tienen de poco y no de mucho, no solo no se corresponde con la realidad, es especialmente un discurso engañoso, porque cuando se las equipara con tierras arrasadas y vacías, al mismo tiempo se crean condiciones que habilitan el desarrollo de proyectos que se presentan como racionales, pero que al mismo tiempo permiten su apropiación. Como si de tierras vacías a tierras de nadie a tierras que pueden ser apropiadas, hubiera muy poquito. De tierras en manos de actores irracionales a tierras en manos de actores racionales, dotados de agencia, guiados por criterios de productividad y eficiencia, en el fondo racionales. Como hemos visto, el problema de la degradación adquiere una complejidad mayor si además de observar los factores físicos, incluimos los aspectos sociales y políticos. A continuación, Laura Torre nos propone un ejemplo para visibilizar estas relaciones entre producción y consumo en la provincia de Mendoza. Para ilustrar estas tensiones quería compartir con ustedes un ejemplo. Hace algún tiempo estamos estudiando una serie de emprendimientos dedicados al turismo enológico de lujo. Como parte de los atractivos que les permiten captar turistas internacionales, algunos emprendimientos incluyen hoteles y alternativas para la práctica de deportes selectos, entre ellos el golf y el polo. En estos casos el turismo aparece claramente asociado a una actividad productiva, pero también está conectado a demandas de consumo internacionales. Si hacemos un cálculo conservador, obtenemos que sostener una cancha de golf en las zonas donde se implantan, que claramente son contextos de tierras secas, demanda cerca de 200 millones de litros de agua al año. Es una enorme cantidad de agua que se destina a sostener una infraestructura que usan unas pocas personas al año como parte de sus actividades recreativas. Esa cantidad de agua representa las necesidades de consumo de 2.000 personas al año y coexiste con territorios donde algunas familias, campesinas en este caso, no logran acceder a agua segura, obviamente para su propia subsistencia. Llamativamente, las canchas de golf no se someten al escrutinio de la racionalidad. Esas familias sí. Hasta aquí, ambas experiencias nos permitieron reflexionar en torno a las preguntas de por qué la degradación de las tierras secas es un problema, si son más sensibles que otras regiones y qué o quiénes son los principales afectados. Ahora, mientras Laura resume la relación producción y consumo, Mariana nos habla sobre las consecuencias en todas las dimensiones del sistema socioecológico del territorio. Los principales afectados, y bueno, son las personas de menor acceso, la biodiversidad, el agua, o sea, toda la naturaleza y las culturas como parte del planeta, ¿no? O sea, la pérdida de biodiversidad, de cultura, de tierra, de agua, se encuentran entre los principales afectados. Y en lo que hace a la escala humana, por supuesto que los más afectados son los de siempre, son las personas de menores recursos y de menores accesos. Como decía recién, un quinto de la población mundial aproximadamente vive en estas zonas, y en particular en Argentina casi el 30% de la población total vive en estas áreas, que generalmente son suburbanas o rurales. Entonces los afectados, digamos, son los de siempre. Así que bueno, eso es tremendo, porque además es como que existe una tremenda fragmentación entre la especie humana, digamos, y la naturaleza. Y siempre digo que eso es algo que debemos recordar. Bueno, en San Juan
uno de los lugares que trabajo, uno de los lugares que en mi opinión es más el más extremo, el más degradado, es toda la zona de lagunas de Guanacache, lagunas que hoy ya no son lagunas, ¿no? Bueno, ahí hemos trabajado con mis compañeros y compañeras de trabajo en temas vinculados a bosque nativo y al acceso y calidad del agua y la valorización de los servicios ecosistémicos. Y justamente el agua, que es el principal factor estructurador de las tierras secas, digamos, para que tengamos idea, en un análisis de oferta y demanda que hicimos, las personas que allí viven cuentan con un acceso de 19 litros por persona por día. Todos estos trabajos los hicimos desde esta perspectiva donde el sistema de conocimiento local es parte, digamos, de la información que se genera, y bueno, y compartimos con personas del Rincón, que así se llama ese lugar, al sur de San Juan, en un lugar que había lagunas. Bueno, trabajamos desde esta perspectiva, donde en las mediciones, en pensar cómo resolverlo, en dónde distribuir potreros de reservas y aguadas, lo hicimos conjuntamente con las familias que allí viven. Sin romantizar tampoco, porque en verdad llegamos a un informe muy bueno donde todas estas cosas se pusieron de manifiesto, pero bueno, luego tiene que venir la inversión y la facilitación desde el Estado para poder, digamos, ir mitigando los procesos de degradación. Entonces allí como parte del trabajo hicimos mapas, hicimos mediciones, diseñamos el sector de las aguadas y las de represas, todo con participación de los pobladores del Rincón. Hasta ahora tenemos dos cuestiones centrales. En los discursos de la desertificación se habla de producción mucho más que de consumo, pero además se habla de algunas producciones, no de todas las producciones. Concretamente, de las producciones de algunos productores, de algunos grupos sociales. Esto es, de algunos usos y algunos usuarios cuestionados. Estas ideas fuerzas, conectadas a la idea de desertificación y degradación, se hacen particularmente evidentes si pensamos en las imágenes que se asocian a estas problemáticas. Pensemos, por ejemplo, en las imágenes que se condensan en los organismos internacionales. Más que tierras secas se presentan tierras arrasadas, personas pobres al borde de la hambruna, mujeres, niños, siempre pobres. Como consecuencias sociales, ambientales y de todo tipo, digamos, es lo que veníamos recién comentando, o sea, es una pérdida total de los sistemas tal como los conocemos. Uno saca un algarrobo y saca vida y pierde suelo y pierde agua. Está medido, que esto lo hemos trabajado recientemente, por ejemplo, que un algarrobo por su copa tiene, digamos, la capacidad de retener 4 veces más de agua ante un evento de lluvias que el suelo desnudo. Entonces imaginemos cuando uno saca un algarrobal la cantidad de agua que se pierde en el sistema. Entonces estas cuestiones son, me parece, claves y además para entender y para procurar procesos de mitigación, ¿no?, de estos procesos. Así que las consecuencias son graves, son en todas las dimensiones, como decíamos, sociales, productivas, ambientales, políticas. Entonces son amplísimas. Podríamos, por ejemplo, mencionar la tala del bosque en San Juan. Tuvo ya a fines del 1800 y justamente para la minería y el ferrocarril una tala rasa de 2.000 hectáreas
por año y con la tecnología del hacha. Entonces ahora imaginemos esta tasa actual de 200.000 hectáreas por año de los bosques nativos en Argentina, la cantidad de procesos, digamos, que desencadena esta extracción de las coberturas vegetales naturales. Por último, y como cierre de este capítulo, tuvimos la oportunidad de conversar con Claudia Martínez, coordinadora del equipo de investigación Acción Territorial de BEPE, una organización civil que desde hace más de 30 años trabaja en la provincia de Catamarca junto a las comunidades por la economía social, la defensa del territorio y los bienes comunes. Junto a ella, veremos cómo es el trabajo que ellos realizan allí y qué alternativas proponen. La degradación de suelos en la provincia de Catamarca está vinculada a dos procesos fundamentales. Uno es el proceso de erosión eólica y el otro de erosión hídrica. Estas formas de erosión son graves, digamos, y afectan vastos territorios, digamos, en la provincia de Catamarca. Bueno, esta degradación de tierras indudablemente es un problema muy grave para la provincia, digamos, por varias razones. Tienen implicancias y graves consecuencias para la pérdida del potencial de la producción del suelo y en términos generales del ecosistema, digamos, ¿no? Del ecosistema. Es decir, esta cuestión de sentir que existe una diferencia entre lo que realmente podría ser, digamos, y lo que realmente es, lo que realmente puede producir el suelo, lo que realmente puede brindar el ecosistema en las condiciones actuales en las condiciones en las que se encuentra. Esto conduce a que estas zonas que están afectadas por este fuerte proceso de aridez, de degradación, de desertificación, con estos recursos que tienen cada vez produzcan menos. Y eso indudablemente produce digamos, la situación de que cada vez se tenga que plantear, digamos, una cuestión de mayor atención, digamos, a ese sistema. En última instancia, esta situación sí que trae gravísimas consecuencias porque, digamos, las familias campesinas tienden, digamos, a perder las expectativas, digamos, ¿no? sobre las posibilidades que esas familias tienen en sus territorios como horizontes de vida y producen además graves consecuencias porque digamos, cada vez exige un mayor trabajo, una mayor dedicación de tiempo, una mayor producción de energía, digamos, del grupo familiar para poder, digamos, sobrevivir en esos territorios. Y además porque en el caso de la población más joven, digamos, va perdiendo sus expectativas de poder asentarse y quedarse en el territorio. Entonces hay una relación muy estrecha, digamos, entre, digamos, una profundización de la degradación de la tierra y las potencialidades que ese territorio presenta, digamos, para las poblaciones, particularmente para las familias campesinas, que son quienes de alguna manera sostienen el sistema alimentario, digamos, el sistema alimentario en nuestro país. Para enfrentar este profundo proceso de degradación y el avance, digamos, ¿no? el avance extremo de la desertificación que se está operando en estas últimas décadas en la provincia, nuestra estrategia tiene en su base la agroecología. La agroecología no como un sistema productivo, sino la agroecología como una forma de vida, digamos, ¿no? Con profunda capacidad para generar resiliencia, digamos, en las comunidades campesinas, culturales, políticas, económicas, sociales, subjetivas, digamos, de construcción de memoria, ¿no? Nuestra intención, digamos, tiene que ver con generar esas capacidades que les permitan enfrentar estos fuertes procesos de degradación, desertificación e incluso de avance de procesos de contaminación y desertificación, como son en estos últimos tiempos, digamos, hemos visto el avance de las empresas extractivas mineras, ¿no? Que se están asentando en el territorio y que generan nuevos peligros ambientales, sociales, políticos, económicos para nuestras comunidades, para los sistemas de vida de nuestras comunidades, para las capacidades de nuestras comunidades de sostenerse en el territorio. Y nosotros siempre vamos como, digamos, sosteniendo una estrategia, digamos, de tipo integral, es decir,
por un lado, digamos, toda la producción de suelo, digamos, ¿no? La recuperación de la vida del suelo, el producir vida, digamos, para el suelo, ¿no? Con el uso de los abonos verdes, de todo lo que tiene que ver con cultivos de cobertura, instalación de viveros forestales y viveros frutales, los viveros forestales que permitan, digamos, la producción de cortinas, digamos, ¿no? Para evitar la erosión eólica, pero al mismo tiempo otorguen madera, varilla, digamos, para la producción de la vitivinícola, que es tan fuerte en la zona, digamos, ¿no? Y que al mismo tiempo impida la deforestación del poco bosque, digamos, que va quedando, bosque de algarrobo, un bosque de algarrobo como en el caso del bosque de los Nacimientos, que es un bosque de 300 años, ¿no? Con árboles de 300 años, y complementando esto, digamos, la implementación de sistemas dendroenergéticos o de bajo consumo de leña, digamos, hornos, cocinas. Entonces, tener una mirada integral, digamos, siempre sobre las prácticas que vamos desarrollando, que se complementen, digamos, que trabajen y que se colaboren mutuamente. Nos parece fundamental también trabajar fuertemente sobre los sistemas de utilización del uso y del cuidado del agua, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión de verificar, digamos, el uso del agua. En la zona se utiliza mucho el riego por inundación, digamos, ¿no? Bueno, tratar de mejorar, digamos, la metodología. Estamos implementando sistemas de riego por goteo, hemos hecho muchas intervenciones y muchos procesos de intercambio en relación, digamos, al planeamiento del uso participativo del agua, digamos, y también el apoyo a las organizaciones que van trabajando, el apoyo a las organizaciones, el fortalecimiento de las capacidades de estas organizaciones que trabajan y apoyan y son responsables de, digamos, el uso del agua, digamos, en la zona. Y además, al mismo tiempo, vamos trabajando todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos de la madre tierra, digamos, ¿no? De la Pachamama, digamos, que sean un proceso de revalorización, digamos, de los recursos como de los recursos naturales, de los bienes comunes, digamos, ¿no? Como, digamos, el sistema, como el tejido que permite el sostenimiento de la vida, digamos, de las familias campesinas, digamos, y para esto, digamos, todo un proceso de recuperación de la historia socioambiental y de las prácticas productivas que son las prácticas productivas que tienen que ver, digamos, con la memoria histórica de la familia, ¿no? Son prácticas de tipo ancestral. En ese proceso, digamos, de apoyo técnico, digamos, ¿no? de acompañamiento político de las organizaciones campesinas de la zona, hay como tres cuestiones que son muy centrales para nosotros. La primera es que somos un grupo de educadores populares y entonces para nosotros es esto que decía Freire, ¿no? Que la cabeza piensa donde el pie camina. Entonces, todos los procesos y las propuestas técnicas, tecnológicas que se realizan en la zona tienen que ver con partir de la experiencia que desarrollan las familias campesinas y fortalecer precisamente sus saberes, fortalecer un proceso de intercambio de saberes. En esto es fundamental la cuestión de la participación, digamos, ¿no? No hay proceso de avance para nosotros que, digamos, no sea, digamos, cimentado sobre la participación de las familias campesinas. Todos nuestros procesos tienen que ser profundamente participativos. El segundo cuestión fundamental es el fortalecimiento del rol de las mujeres en la zona. Eso ha sido central para nosotros. El 80, como decíamos anteriormente, el 90% de los participantes en las reuniones y en los procesos organizativos son las mujeres. Entonces, para nosotros, digamos, desarrollar procesos procesos agroecológicos de sostenimiento de la vida en la zona tienen como eje fundamental, digamos, a las mujeres. Hay una profunda revisión, digamos, de las prácticas y de las prácticas, digamos, agrícolas, digamos, de las prácticas agropecuarias en la zona que tienen como eje, digamos, a las mujeres. Y el tercer elemento es el tema de la reconstrucción de la memoria intergeneracional, que tiene como base a la semilla, digamos, en la zona. La base de la producción y la base del fortalecimiento de la principal organización que existe en la zona, que es la Asociación Campesinos de la Baucán,
es la semilla, digamos, la semilla nativa y criolla, su proceso de recuperación, su proceso de cuidado, y es la memoria, digamos, que no solamente camina el territorio a través con las familias, sino que camina entre las generaciones, digamos. Entonces, hay como una centralidad, digamos, a nuestras perspectivas siempre en nuestras estrategias, que tiene que ver con la recuperación de la semilla, digamos, como herramienta fundamental de la recuperación de la memoria y de su tránsito entre las generaciones, digamos, entre los viejos, los no tan viejos y los jóvenes, y porque indudablemente es lo que perdura y además es la base de la vida y de la producción de la alimentación y de la construcción de la soberanía alimentaria en la zona. La semilla además es la producción de la vida para el suelo, digamos, y es la que cierra el círculo, ¿no? La que cierra el círculo, este círculo mágico entre suelo, aire, agua, vuelta al suelo, digamos, y la generación y la perdurabilidad de la vida en el territorio. Este podcast de certificación ¿Qué pasa con las tierras secas? Fue realizado por la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas. Agradecemos a todos y todas las que con total predisposición han participado y hecho posible este capítulo. La conducción fue realizada por Inti Klein Hering y Pablo Montilla. La edición fue realizada por Tamara Ormenio. En la producción y coordinación participaron Andrés Jerique, Tamara Ormenio y Pablo Montilla.